Conocer los periodos históricos nos permite comprender cómo se construyó el comportamiento actual y también cómo fueron surgiendo los distintos métodos que utilizamos hasta el día de hoy. No es solo una forma de enseñanza o de memoria histórica. Conocer el pasado también nos ayuda a valorar críticamente sus avances, reconocer sus límites y evitar errores del pasado. Por ejemplo, en el enfoque localizacionista del siglo XIX, podemos ver cómo la ciencia pasó de pensar que solo una zona controlaba una función a entender que el cerebro funciona como un sistema interconectado. También nos ayuda a entender por qué existen distintas pruebas y enfoques clínicos, ya que se utilizaban en diferentes contextos, como ser en la posguerra, donde las rehabilitaciones de los soldados lesionados tenían que ser atendidas urgentemente. Según el capítulo, la primera función neuropsicológica más estudiada históricamente fue el lenguaje. Las primeras aproximaciones formales para entender sus alteraciones se dio en el siglo XIX, con los trabajos de Paul Broca en 1861 y Carl Wernicke en 1874. Broca, al estudiar pacientes con lesiones en el hemisferio izquierdo, se dio cuenta que estas personas perdían la capacidad de hablar, pero seguían comprendiendo el lenguaje. Esto llevó al descubrimiento del área de Broca, que está asociada con la producción del lenguaje. Wernicke observó otro tipo de trastornos, pues las personas hablaban fluidamente pero sin sentido, y lo que se les decía no lo entendían. Esto llevó al descubrimiento del área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión. Este interés por el lenguaje marcó un punto de partida para la neuropsicología clínica, ya que fue la primera función cognitiva en la cual se pudo demostrar que existe una relación entre un área cerebral y una función mental específica. El periodo antiguo. La idea clave es el descubrimiento del cerebro como el centro del pensamiento. Aunque no existía la tecnología ni había ciencia moderna, se intuía que el cerebro controlaba las funciones de lo que es la memoria y la atención. Periodo clásico en el siglo XIX fue el modelo localizacionista, donde empezaron a identificar ciertas áreas cerebrales que controlaban funciones específicas, además de que se estableció vínculos en lo que es el daño cerebral y los cambios de conducta. Periodo moderno, mediados del siglo XX. Aquí se introdujo la idea de sistemas funcionales integrados. Luria propuso que las funciones mentales no dependen de una sola zona, sino de redes que trabajan juntas. Esto amplió la forma en la que se entendían las lesiones cerebrales. Periodo contemporáneo. En acá lo más importante es utilizar lo que es la tecnología avanzada, como hacer la neuroimagen, pues en esta etapa nos permite observar el cerebro en tiempo real, además de diseñar intervenciones personalizadas y eficaces. En el caso de Broca, nos muestra cómo en la ciencia muchas veces el reconocimiento no se lo lleva el primero quien descubre las cosas, sino el que demuestra con evidencias convincentes. Broca es famoso por haber vinculado el habla con una zona del cerebro, pues antes existía un autor que igual planteó esta misma idea. Hablamos de Mark Dark en 1836, es decir, 25 años más antes, pues presentó un caso muy similar, asociando las lesiones del hemisferio izquierdo con la pérdida del lenguaje. Dark no presentó muchas evidencias convincentes al momento de su estudio, mientras que Broca presentó distintos casos de autopsias, lo que logró convencer a la comunidad científica. Gracias a distintas técnicas como ser la resonancia magnética funcional, el PET y TAC, nos ayudan a ver cómo funciona el cerebro en tiempo real, además de identificar específicamente dónde se encuentra la lesión y cómo llega a afectar a las funciones cognitivas específicas. Esto permitió que la neuropsicología se vuelva más precisa y objetiva, dejando atrás suposiciones como se creía antes y se daba a través de la observación conductual. La neuroimagen también ha facilitado el estudio de enfermedades neurogenerativas, trastornos de desarrollo y efectos de la rehabilitación cognitiva.